¿Te gustan los lugares aterradores? ¿Te encanta sentir escalofríos recorriendo todo tu cuerpo? Si la respuesta es sí, entonces has llegado al lugar adecuado. Estás a punto de embarcarte en un viaje por los lugares más aterradores de todo el mundo. Desde ciudades abandonadas y castillos malditos hasta cementerios escalofriantes. Esta exploración te llevará a los 7 lugares más aterradores. Ven y únete a nosotros para descubrir estas ubicaciones escalofriantes y prepárate para un gran viaje aterrador. La cárcel del fin del mundo. Esta cárcel operó por varios años, llamada como la cárcel del fin del mundo. Es popularmente conocida con este nombre no solo por su localización en la ciudad más austral, sino por ser uno de los penales más crueles del planeta. Comenzó su construcción en el año de 1902 y esta tardó casi 20 años. La construcción estuvo a manos de los mismos presos. Para 1920, la cárcel poseía 5 pabellones y alrededor de 386 celdas. Estas eran unipersonales, pero la cárcel llegó a alojar a más de 600 hombres. Este penal recibió a lo largo de su historia a muchos criminales y delincuentes, muchos de ellos condenados a cadena perpetua. El régimen aplicado se basó en el trabajo retribuido. Recibían enseñanza escolar primaria y vivían bajo una durísima disciplina. Este presidio funcionó hasta el año de 1947, tras la decisión de cierre del entonces presidente Juan Domingo Perón, debido a razones humanitarias. Uno de los aspectos más característicos conocidos sobre este penal son las precarias condiciones de vida que llevaban los presos. Incluso en su momento, el lugar era tan temido que algunos llegaron a suicidarse para evitar pisar. La defectuosa calefacción en las celdas provocaba grandes casos de tos, muertes por tuberculosis y enfermedades infecciosas. Asimismo, eran comunes los casos de desnutrición por la mala alimentación entre los presos. En algunas temporadas, las temperaturas en Ushuaia llegaban a bajo cero y algunos de los penados eran dejados en la nieve por horas o permanecían mojados en las celdas. La ley enviaba al penal de Ushuaia a varias clases de penados, desde criminales comunes, reincidentes y hasta los confinados por causas políticas. Entre los casos más célebres se encuentra el Petiso Orejudo. Este fue un joven psicópata conocido por uno de los primeros asesinos en serie de la historia argentina. Simón Radwitsky fue un joven anarquista de origen ruso, condenado a cadena perpetua debido al atentado que mató en 1909 al jefe de la policía Ramón Lorenzo Falcón. Matteo Banks, argentino de origen irlandés, que en 1922 mató a 8 personas en el partido de Azul. Esta prisión actualmente es un museo en el que se puede hacer un recorrido por salas, celdas y pasillos. En muchas de las celdas se conservan uniformes y fotografías reales. Hotel en el Salto de Tequendama. Este hotel en tierras colombianas, que, además de hermoso y bien situado, tiene como principal atractivo un halo de misterio, drama y muerte. Se trata de El Refugio del Salto de Tequendama, un hospedaje que se levanta en las afueras de Bogotá y que congregó en los años 20 a personajes de la élite colombiana. Una vez cerrado como hotel, funcionó como terminal de ferrocarril, restaurante y como museo. Hace unos años se concretó su reapertura, por estar ubicado en un lugar único, una cascada de 157 metros sobre unos abismos rocosos, el sitio preferido de las personas que deciden acabar con su vida. A cada alma que ha recorrido los 157 metros en caída libre se le debe la leyenda de fantasma que acechan los pasillos con gritos desgarradores. El inmueble antiguo y de aspecto lujoso que abrió sus puertas en 1928, hospedando en él a la élite capitalina de esos tiempos, valiéndose del encanto natural que gozaba a su alrededor. El hotel era muy popular, sin embargo, con el tiempo sus visitantes dejaron de hacerse presentes. Y con el paso del tiempo y el fracaso del mismo, la soledad se hizo presente, comenzando a atraer solo a aquellos que deseaban terminar con su vida lejos de todo.
Este hotel está ubicado a la orilla del acantilado que fue el escenario perfecto para estas personas que buscaban dar fin a su existencia, dando así el origen de diversas historias fantasmales y de algunas almas en pena que rondan por este lugar. Algunas personas han afirmado que diversos sucesos paranormales suceden ahí, y por lo tanto es común escuchar gritos desgarradores o el tronar de la madera como si alguien caminara sobre ella. Actualmente este viejo recinto ha sido transformado en la Casa Museo Salto de Tequendama Biodiversidad y Cultura, en donde se puede apreciar la restauración del hotel con algunas exposiciones artísticas y actividades culturales. El hotel El Refugio del Salto, ahora museo, une a la cultura y al terror en un solo espacio, para disfrutar de este lugar encantado desde la majestuosidad de sus instalaciones, de sus leyendas y la naturaleza que lo rodea, pero sobre todo para hacer turismo de terror. Cementerio del Chauchilla. Sin duda los cementerios suelen ser lugares que inspiran terror, pero este tiene algo especial, que lo hace un lugar tenebroso y terrorífico. A tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Nazca se encuentra una de las necrópolis más asombrosas del Perú, Chauchilla, huesos, antigüedades y fosos bajo tierra. Este enigmático sitio arqueológico es una combinación espeluznante y sobrecogedora a la vez, al ser el único cementerio en el Perú que se puede apreciar momias en sus tumbas originales. Se trata de Chauchilla, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos que datan de los siglos II a.C. al 9 después de Cristo, pero que aún se desconoce cuál fue la cultura al que pertenece. Algunos historiadores indican que fueron los Wari, mientras otros sospechan que podría ser de la cultura nazca. Nos recuerda a las películas La Momia o Indiana Jones, donde se representan parte de los rituales de momificación que realizaban en el antiguo Egipto, aunque en el Perú se realizaba una técnica mucho más sencilla, pero igual de efectiva. Y es que las antiguas culturas, tanto en el Perú como en gran parte del mundo, creían en la existencia de una segunda vida tras la muerte, o en la reencarnación del cuerpo en otro ser. Para ellos, la muerte no solo era una despedida temporal de sus seres queridos, sino también un ritual de preparación para su paso al más allá. Por lo mismo, muchos de los fallecidos eran enterrados con ofrendas o incluso sus objetos más preciados. Sus impresionantes tumbas tienen una extensión de 2 kilómetros de largo por 200 de ancho y están hechas a base de adobe. Si bien estas construcciones funerarias en Chauchilla dejan a muchos turistas sin palabras, lo más significativo del lugar son las momias, las cuales se han mantenido en un estado de conservación casi perfecto hasta la actualidad, gracias al clima árido del desierto de Nazca. Se pueden observar los restos óseos e incluso el cabello envuelto en fardos de tela, acompañado de textiles, objetos de oro y fragmentos de cerámica. Este sitio arqueológico está totalmente al aire libre y durante varios años sufrió constantes saqueos de sus tesoros escondidos. Desde 1997, la zona está protegida y se ha convertido en un sitio arqueológico oficial reconocido por el Instituto Nacional de Cultura, siendo uno de los atractivos turísticos más destacados de la provincia de Nazca, dentro del departamento de Ica. Las momias más delicadas se encuentran en un pequeño museo del sitio, ubicado junto al cementerio de Chauchilla. Isla de las Muñecas. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, muy cerca del mítico Estadio Azteca, se encuentra la Isla de las Muñecas. Este lugar recibió dicho nombre debido a que se encuentra repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. Desgraciadamente, el hombre falleció en 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico, con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas, en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla, al enredarse entre los lirios de la orilla.
El hombre que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad no pudo hacer nada para salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña que aparecía en los sueños de Santana, que comenzó a escuchar gritos y llantos alrededor de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco tiempo de morir la niña, la cual se decía que era la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Pasó de unas pocas a más de 1500. Claro que se trataba de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él, pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que la niña. En el año 2001, el envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Ahí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, este yacía flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde este momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se estremece con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Los turistas que viajan hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de brujería en el lugar. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades. Incluso algunas llegan a seguirte con la mirada, o al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazan hasta este lugar. Solo Julián supo lo que realmente ocurrió, si es que de verdad pasó algo. Castillo de Mushan. Pocas historias son tan inquietantes como el Castillo de Mushan, escenario de muchos juicios a mujeres acusadas de brujería durante 3 siglos. Además, cuenta la leyenda que allí vivió un hombre lobo, que fue inútilmente buscado para darle muerte. Europa está llena de historias de castillos encantados, en los que los fantasmas pueblan a sus anchas, y cuyos muros esconden todo tipo de leyendas. Sin embargo, pocas pueden compararse a la del Castillo de Mushan, en la ciudad austriaca de Utenberg. Ya hay documentación que acredita la existencia del Castillo de Mushan a finales del siglo XII, siendo ocupado como residencia arzobispal a partir del siglo XIII, como parte de los dominios del importante arzobispado de Salzburgo. Fue este perfil de sede religiosa el que explica que aquí se llevaron a cabo numerosos juicios relacionados con la Inquisición, conocido en la Edad Media como uno de los distritos más severos durante los siglos XVI a XVIII. Fueron muchas las personas que fueron condenadas a tortura y a la muerte bajo la acusación de brujería. Así, supuestas brujas y hechiceros vivieron grandes tormentos dentro de sus muros. Dicen las leyendas que sus almas siguen ahí, vagando por sus alas. ¿Cómo llegó a ser de cruel la justicia que el castillo cambió su nombre después del altísimo número de mujeres que ahí fueron condenadas por herejía en el siglo XVII, todas a muerte? Pero la leyenda no se limita a ellas, y es que a principios del siglo XIX empiezan a aparecer restos de cadáveres de venados y otros animales en las granjas cercanas al castillo. Se empieza entonces a alimentar la idea de que todo se debe a hombres lobo, una circunstancia que llevaba a la detención de muchas personas, algunas de ellas llegando a ser ejecutadas. Sin embargo, claro está, nunca pudo ser probado que las muertes de estos animales tuvieron algo que ver con seres mitad hombre, mitad lobo. Eso sí, desde entonces, a Mushan se le atribuye un carácter espeluznante, encontrándose además en pleno bosque austriaco, rodeado de una vasta vegetación, y ahora es la sede del Museo de Muebles Antiguos y Arte de todo el mundo. Gracias a un conde, un explorador de polos que hace más de un siglo compró el castillo y reformó los pisos inferiores para albergar incluso una colección de coches históricos. Visitar el castillo ahora es posible.
La ciudad de Utenberg está a un paso de Salzburgo, por lo que llegar es sencillo. En su interior, además, se pueden apreciar una muestra de cómo era la vida en el castillo durante los diferentes siglos en los que fue residencia. Capilla de los Huesos. La Capilla de los Huesos viene a la cabeza de muchas personas cuando hablamos de Évora, porque es asustadora o porque simplemente es un monumento como cualquier otro en la ciudad. La Capilla de los Huesos es uno de los monumentos más conocidos de Évora, situada en la Plaza Primero de Mayo. Hace parte de la no menos conocida Iglesia de San Francisco. La capilla fue edificada en el siglo XVII por iniciativa de 3 frailes franciscanos cuyo objetivo era transmitir el mensaje de la transitoriedad y fragilidad de la vida humana. Este mensaje es claramente pasado a los visitantes nada más atravesar la puerta de entrada a través del aviso: nosotros los huesos que estamos aquí, esperamos por los vuestros. Esto enseña en el fondo el macabro gusto del hombre barroco por la necrofilia. La Capilla de los Huesos fue construida en un local donde inicialmente era el dormitorio y sala de reflexión de los frailes. Es formada por 3 naves de cerca de 18.7 metros de longitud y 11 metros de ancho. La luz natural entra estratégicamente en estas naves, solo por 3 pequeñas grietas en el lado izquierdo. Las paredes de la Capilla de los Huesos y los 8 pilares que la constituyen están recubiertos con huesos y cráneos humanos, cuidadosamente colocados. Las bóvedas son de ladrillo revocado a blanco y pintadas con motivos que simbolizan y aluden a la muerte. Además de las osamentas, la Capilla de los Huesos está también decorada con estatuas y una pintura estilo renacentista y barroco. En el siglo XVI existían casi 42 cementerios monásticos de la ciudad, los cuales ocupaban demasiado espacio. Como solución, aquellos monjes estremecieron los huesos del suelo y los utilizaron para construir y decorar esta capilla. La Capilla de los Huesos de Évora es un monumento de arquitectura y penitencial. Está dedicada al Señor de los Pasos, imagen conocida por los habitantes de Évora como Señor Jesús de la Casa de los Huesos. Esta imagen representa de forma impresionante y vívida el sufrimiento de Cristo en la caminada hacia el Calvario de la cruz a sus espaldas. Isla Hashima. A 15 kilómetros de la prefectura de Nagasaki, al sur de Japón, la isla alguna vez fue un estandarte de industrialización para el país. Hoy solo quedan esqueletos de edificios. Hashima pertenece al grupo de 505 islas abandonadas en el archipiélago del Sol Naciente. Con un poco más de 6 hectáreas, fue un punto de interés minero hacia finales del siglo XIX, ya que rebosaba en nacimientos de carbón submarino. En el auge de la revolución industrial japonesa, el recurso se convirtió en una necesidad para el desarrollo. Hacia la década de los 60, alcanzó una población de 5.200 habitantes, todos ellos dedicados a alguna actividad relativa a la minería del carbón. Sin embargo, las reservas naturales pronto se agotaron. Tan solo 14 años después, la explotación del espacio no tuvo sentido, porque el recurso ya se había terminado. Sin trabajo y con ánimos de buscar mejores oportunidades, los habitantes de Hashima abandonaron la isla poco tiempo más tarde. Durante más de 3 décadas, el espacio quedó completamente inhabitado, sin fauna ni flora en específico. Las paredes perdieron su color original, los techos se agrietaron, los vidrios en los ventanales se rompieron, los edificios se convirtieron en esqueletos. Aún sin atención humana, los edificios en la isla están prácticamente intactos. Si bien es cierto que no reciben mantenimiento, las estructuras se conservan sólidas, y a pesar de las inundaciones y el mal clima, años después, algo de ese mismo halo fantasmagórico encendería nuevamente la actividad en la isla. Con el inicio del nuevo milenio, Hashima volvió a ser de interés para Japón, ahora como un sitio para el turismo oscuro. En 2002 dejó de ser propiedad de Mitsubishi y se abrió lentamente al público. Primero, solo a periodistas que querían cubrir la historia de la isla fantasma en Nagasaki. Luego, a un creciente número de personas que querían ver vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, Hashima abrió sus puertas al turismo internacional hasta 2009.
El notable interés que tenían los visitantes por la ciudad fantasma obligó a las autoridades locales a lanzar un proyecto de protección para este patrimonio abandonado. Cadenas internacionales de noticias como CNN incluso la catalogan como uno de los 10 lugares más escalofriantes del mundo. Hoy, las ruinas de los parques y espacios públicos de Hashima se inundan cada verano con el barullo de turistas morbosos. Los mismos se puede pasear entre hospitales olvidados que en antiguas casas particulares. Todo vacío. Aunque las minas de carbón ya no están en funciones, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1915. Después de años de ser una ciudad minera prolífica, la isla japonesa de Hashima quedó completamente abandonada.